Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque donde estás no es el final. Hoy es lunes, iniciando semana. Bueno, tenemos con nosotros el doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Es que bueno, le damos la bienvenida. Doctor Molina, ¿cómo está? Gracias, Rojito. Muchas gracias por la invitación siempre para participar en este programa de Gobierno Civil Bíblico. Aquí estamos todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde. Es el único programa en donde se habla de gobierno civil, pero bíblico, como una propuesta no de parte nuestra, sino una propuesta de Dios, que sí existe un sistema de gobierno para una persona, para una familia y para una nación que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a este programa exclusivo aquí en Busco en Ti, donde estás no es el final. Y hemos estado en estos días hablando de un tema demasiado importante y tiene que ver con los 10 mandamientos. Y esta semana pues también es muy clave y podemos hablar de ello también con más fuerza, porque esta semana está celebrando la famosa Semana Santa. En el mundo cristiano católico se celebra la Semana Santa, una semana al año, en donde a nivel de país también se reconoce que es unos días especiales para recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pues aquí en este programa recordamos eso también. Es demasiado importante recordar lo que Jesús hizo en la cruz por toda la humanidad. Realmente Jesús en la cruz lo que hace es restaurar la idea correcta de gobierno, la idea de gobierno que se había perdido en el Edén con Adán y Eva, y lo que después de 2000 años, después de 4000 años, porque desde la creación hasta Jesús van 4000 años más o menos. Entonces, después de 4000 años, viene Jesús y con su muerte y su resurrección restaura entonces la idea correcta de gobierno. Dos periodos, termina uno y comienza otro. Termina el tiempo con Jesucristo, termina el tiempo de la obscuridad, el tiempo de las tinieblas, el tiempo de la tiranía, del despotismo, el tiempo del control, el tiempo de la esclavitud. Y con Jesús, al venir, comienza otro tiempo que es el tiempo de la gracia, el tiempo del conocimiento, el tiempo de la luz, el tiempo de la verdad, el tiempo de la restauración, el tiempo de la libertad. Así que esta semana pues es muy clave por esa razón, porque pues casi toda la humanidad se hace sensible a Dios, aunque en este siglo XXI se ha perdido mucho el respeto, claro, a guardar los días de descanso, porque todo el mundo quiere trabajar, a guardar los días en donde se puede enfocar más en Dios, porque la gente pues piensa en todo, menos como en querer pensar un poco más en Dios. Y estos días pues se han convertido en días de parranda, vacaciones, playa, brisa, mar, que no es condenable en ninguna manera, claro. No se puede condenar, yo no lo condeno tampoco. Creo que ni Dios lo condena, solamente que pues es un tiempo de aprovechar, porque los que son cristianos pues abren más su mente y su corazón para recibir y pensar un poco más en Dios, en Jesucristo. Entonces confiamos que en estos días la gente pueda reencontrarse con Dios, reencontrarse con el Salvador. Y bueno, pues tenemos que hablar de un tema muy importante porque estamos muy preocupados
por la situación social, muy preocupados en Latinoamérica, porque Latinoamérica está cayendo en manos de una filosofía y una teología totalmente desastrosa y destructiva, una filosofía de gobierno equivocada y una teología que va ligada con esta filosofía de gobierno que la respalda, que también está lejos de lo que dice la Biblia. Latinoamérica está cayendo lamentablemente lo que tiene que ver con el comunismo y el socialismo. La gente está queriendo repetir los modelos equivocados de gobierno que han traído destrucción, que han traído ruina y pobreza a las sociedades a través de la historia. Y parecería que como que el ciclo se repite. Pues es debido también a la filosofía de educación, ¿no? Porque en la historia, cuando se enseña historia, los maestros enseñan hoy en día que la historia es cíclica. O sea que la historia da una vuelta y vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Esa filosofía hace pues que la gente, en lugar de avanzar, como que repite cosas y repite cosas malas. Y se ha vuelto como un vicio en la vida de las personas y de las sociedades. Pero la historia no es cíclica, la historia es lineal. Va hacia adelante, la historia no se detiene, la historia va hacia adelante, pero la historia va hacia adelante, pero va mejorando. Un día de estos estaré hablando aquí sobre eso un poco, sobre el concepto real de historia y por qué entonces al estudiar la historia humanista, eso hace que el hombre repita ciclos errados, repita sí, siga modelos que no son los correctos, pero todo es debido a la mentalidad de la filosofía de historia. Bueno, no voy a hablar de eso ahora, aunque hablar de Jesús es historia, pero es una historia de alguien que está vivo, que murió y está vivo, comparado con las otras historias que se habla de personajes que estuvieron, pero murieron y ya no están, ni siquiera están hechos polvos, ¿no? Desaparecieron totalmente. Pues bien, hoy hablaremos de los 10 mandamientos, como estuvimos hablando, iniciamos a hablar la vez pasada, pero quiero presentarles a ustedes aquí antes de eso un videito. Vamos a ver si hoy me sale fácilmente el videito para que hablemos y ustedes conozcan cuáles son entonces los 10 mandamientos. Aquí vamos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, ahí está pues el video sobre los 10 mandamientos. Hemos iniciado a hablar de los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Les voy a explicar. Porque estaba diciendo que la sociedad está en crisis, el hombre está en crisis, la familia está en crisis, la economía está en crisis, la familia está en crisis, la educación está en crisis, la ciencia, a pesar de la tecnología, está en crisis. La salud está en crisis, la iglesia está en crisis, el gobierno está en crisis. Hay un gobierno, hay una crisis en todas las áreas de la sociedad. Y estamos buscando la solución. Pues bueno, la Biblia tiene la solución a la crisis general de una sociedad. Y está en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos resuelven, número 1, el problema relacional de Dios con el hombre. O sea, resuelve la parte interna, su situación interna, su dilema de culpabilidad, su dilema de dudas, su dilema de creer en la verdad. Porque cuando el hombre resuelve su situación con Dios, entonces es que acepta que la verdad solamente viene de Dios y de la Biblia. Por lo tanto, el dilema de la fuente de la verdad se soluciona y la persona va a tener paz, no va a tener confusión en su mente, porque sabe que entonces hay una sola fuente de verdad. El dilema está cuando el hombre tiene varias fuentes de verdad, lo confunden. Y cuando la gente está confundida, eso trae problemas emocionales, psicosomáticos y también problemas físicos. Entonces, pues en la cruz Jesucristo vino y murió, y ahí él arregló el problema relacional con el hombre. Los 10 mandamientos arreglan el problema relacional de Dios con el hombre. Los primeros 4 mandamientos, que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza, no dirás el nombre de Dios en vano, y el día de reposo. Los primeros 4 mandamientos solucionan esa parte del conflicto interna del hombre. Mire, yo le desafío para que usted pruebe esto. Si usted está yendo a psicólogos, psiquiatras, si usted depende de medicina para tranquilizarse porque vive nervioso, porque no tiene esperanza, porque pues tiene muchas dudas, su vida tiene mucha incertidumbre, no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, y tiene muchas preguntas relacionadas acerca de usted mismo y de la creación. Yo le desafío a usted que esté en ese dilema y que depende tal vez de cosas físicas, medicina, para calmarse. Yo quiero desafiarlo para que arregle su situación relacional con Dios y que aplique los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios a su vida. Le prometo que no se va a arrepentir. Le prometo que su vida entrará
en un proceso maravilloso. Claro, habrán crisis, pero como usted ha tomado la decisión de aceptar a Dios como la verdad única, entonces la crisis existencial entonces se alinea a esa decisión, a lo que dice la Biblia, y por lo tanto usted saldrá victorioso y va a ver cómo va a dejar de depender de la medicina física, va a dejar de depender de la psiquiatría y de la psicología, porque va a poder encontrar la respuesta en Dios. Comienza a depender de Dios, no se puede depender en cosas materiales para depender directamente de Dios. Eso cambia todo cuando uno depende directamente de Dios. Entonces, los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios responden a esa necesidad del ser interno del individuo. Y los otros 6, pues, responden al problema relacional de el hombre con el hombre, la parte social. Entonces, por eso decimos que la cruz mismo significa eso de Jesús murió, ¿no? Y los 10 mandamientos. Entonces, arreglan los problemas horizontales y los problemas verticales del hombre, de la familia y de la sociedad. Pues bien, entonces, en ese orden de ideas, hemos dicho que los 10 mandamientos son leyes, por supuesto, leyes morales, espirituales, pero también son leyes civiles, leyes civiles. Dijimos que los 10 mandamientos son dados para que sean aplicados en una nación. En este caso, el ejemplo, pues es la nación de Israel. Y que cada mandamiento fue dado por Dios, que es el sabio, que es el creador y le sabe la misma necesidad del hombre. Por lo tanto, cada mandamiento responde a un problema existencial del hombre. Cada mandamiento responde a una necesidad. Y los primeros 4 pues responden a esa situación, a ese vacío que el hombre tiene dentro de su vida y que lo quiere llenar pues con otras cosas, lo quiere llenar con droga. Si usted comienza a llenar ese vacío que tiene en su vida con droga, nunca va a ser suficiente. Y lo que la droga hace, ¿qué es? Dañarlo a usted, dañar su cuerpo físico, dañar las relaciones familiares, dañar la economía personal y la economía familiar. Entonces, va a estar en conflicto continuo su vida, pero entonces, cuando uno aplica esa parte, esos primeros 4 mandamientos a su vida, entonces en las respuestas a la necesidad que hay se encuentra. Entonces, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses delante de mí. Y dijimos ya, porque eso lo enseñé la vez pasada, dijimos que este mandamiento de no tendrás dioses delante de mí responde a la necesidad que el hombre tiene de saber cuál es la única fuente de poder, la única fuente de la ley. Y cuando uno solamente tiene a un Dios, que el Dios todopoderoso, creador del cielo, entonces, por lo tanto, solamente hay una fuente de verdad, que es Él. Y uno no se va a confundir. El mandamiento número 2 dice: no te harás ídolos. Eso, pues, responde a la necesidad que el hombre tiene de ser leal. Porque cuando uno tiene otros ídolos, así imágenes de ídolos, entonces eso significa traición, traición. Y los hombres en esta sociedad, una de las cosas que más se practica en esta sociedad es la traición. No somos leales. Cuando uno no es leal a Dios, entonces uno no es leal a nada, ni a nadie. Es un peligro, es un peligro, un peligro. Es la traición. La traición es como que es parte de la vida. Se cuenta, yo me acuerdo ahorita que se cuenta la historia de un grupo de indígenas en África, creo que fue. Un grupo de indígenas que estaban siendo alcanzados y evangelizados. Y para ellos, traicionar era lo mejor. Eran expertos en traicionar
a sus enemigos y al traicionarlos, pues eran caníbales, se los llevaban a punta de mentiras y luego los mataban y se los comían. Esa era su filosofía fuerte. Vivían de la traición. Y cuando un misionero vino a ese grupo indígena a predicarles de Jesús, les estaba hablando de los discípulos de Jesús y les habló de Judas, que traicionó a Jesús. ¿Qué les parece? Les contó la historia de cómo Judas traicionó a Jesús. Y ustedes no van a creer, pero fue verdad. El héroe para ese grupo de indígenas no era Jesús. El héroe para ese grupo de indígenas era Judas, porque Judas traicionó a Jesús. Pues bien, cuando una filosofía como esa se hace fuerte, se hace debido a que, pues, uno tiene varios dioses y no te harás ídolos, pues responde a esa necesidad de que el hombre debe ser leal y no debe traicionar ni a Dios ni a ningún ser humano. Eso si se aplicara en esta sociedad latinoamericana, se acabaría la corrupción, ¿no? Ya los legisladores, los congresistas, los que están en la justicia, en el ejecutivo, en el legislativo y en todos los otros medios de servicio gubernamental, la gente no sería desleal, no traicionaría, se acabaría la corrupción, serían fieles, honestos, íntegros. No estamos diciendo de que estos 4 primeros leyes o mandamientos responden a esa necesidad interna del hombre. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pues eso responde al problema tan terrible que tenemos hoy en día, que la gente se ha vuelto vulgar, porque y la gente maldice mucho, maldecir es hablar mal, bendecir es hablar bien, pero no tomar el nombre de Dios en vano significa el dejar de maldecir, el dejar de hablar mal, el dejar de hablar palabras profanas y hablar siempre, pues, la verdad, lo íntegro, lo correcto, que todo lo que salga de la boca sea de edificación, sea bueno, sea para realmente ayudar. Entonces, no tomar el nombre de Dios en vano responde a ese problema del lenguaje que tenemos aquí en Colombia, porque hoy en día la gente pareciera que no puede hablar sin maldecir, pareciera que no puede hablar sin decir palabras profanas, palabras banales, palabras banales. Pareciera que no pudieran expresarse sin decir injurias y maldiciones. Entonces, este tercer mandamiento responde a ese problema del individuo. El cuarto mandamiento habla del día de reposo. Entonces, cuando se habla del día de reposo, se habla de descansar. El hombre tiene que descansar, tiene que trabajar duro 6 días a la semana y el séptimo debe descansar. Descansar, guardar el día de reposo, lo que quiere decir es que usted y yo confiamos en Dios. Cuando usted no para de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, eso quiere decir que usted no confía en Dios, no confía en la provisión de Dios, confía en sus fuerzas, confía en su negocio, confía en lo que hace. Y pues eso no es correcto. Por esa razón, porque nuestra confianza debe estar en Dios. Por eso Dios nos insta a que tengamos un día para reposar. Son los 4 primeros mandamientos, ya hablamos de ellos, que también se llama la primera ley, la primera tablas de la ley. Los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. La primera tabla están los 4 mandamientos y la segunda tabla están los otros 6. La primera tabla arregla el problema del hombre con Dios, el problema interno, y la segunda tabla arregla el problema del hombre con
la sociedad con sus semejantes, con sus iguales. Entonces, en la segunda tabla de la ley, de esta ley civil, de esta ley moral, de esta ley espiritual, habla de una cosa muy importante. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿A qué responde este mandamiento? Ustedes saben que la familia es el fundamento, es el bloque básico de construcción de la sociedad. Y sabemos que si la familia es menoscabada, si la familia es destruida, si ese como fundamento, como piedra que es básica, si se destruye, entonces también la sociedad se destruirá. Entonces, una manera de evitar la destrucción de familia es que los hijos aprendamos a honrar al papá y la mamá. Yo quería añadir algo allí muy importante que estaba pensando, y es que, pues, si los padres quieren que los hijos los honren, eso no es mágico. Los padres tienen que enseñar a que los hijos los honren. ¿Cómo usted como papá y como mamá enseñan a sus hijos que lo honren? Pues sencillo, educándolos usted mismo, disciplinándoles, enseñándoles a trabajar desde pequeños, enseñándoles a valorar el trabajo de otras personas, enseñándoles a honrar a Dios. Cuando los papás hacen todo esto, entonces los hijos en respuesta, pues los honran a ellos, porque fueron los que Dios usó para traerlos a la vida, los que por la mayoría de años, hasta los 21, los han educado, les han trabajado para que tengan todo lo necesario, y los padres lo han hecho con amor. Entonces, si los padres enseñan a sus hijos a respetarlos, le enseñan los primeros 4 mandamientos, entonces los hijos van a honrarlos, y los hijos van a querer repetir ese modelo de familia que han tenido con su papá y con su mamá. Este es muy importante aquí, porque el modelo de familia, el bloque básico de la construcción de la sociedad, es entre un hombre y una mujer, entre un hombre y una mujer. Una familia es entre un hombre y una mujer. Familia no es entre hombre y hombre, familia no es entre mujer y mujer. Un hombre y un hombre no producen familia. Una mujer y mujer no producen familia. Un hombre y un hombre son estériles. Cuando tienen relaciones, son relaciones aberrantes, inmorales. Lo mismo, mujer con mujer. No producen, no multiplican, no trae beneficio a la sociedad. Entonces, eso lo tienen que enseñar los padres a los hijos, para que los hijos lo modelen. Ahora, este mandamiento contiene una promesa para los hijos. Cuando los hijos honran a tu padre y a madre, dice la Biblia que sus días serán prolongados en la tierra y que te irá bien. Tremendo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 habla de eso. Deuteronomio 5, versículo 16 habla de que el que honra a padre y madre, sus días serán prolongados en la tierra y le irá bien. Entonces, si queremos tener esa actitud, esa acción de parte de los hijos, los padres tenemos que enseñar a los hijos a honrarlos. Y se hace primero enseñándolos a ellos a honrar a Dios. Si los hijos aprenden a honrar a Dios, te van a honrar a ti como papá y como mamá. Y los beneficiados, pues son los hijos. Tendrán larga vida y les irá bien. Hoy en día la juventud se suicidan. Los jóvenes no trabajan. Quieren vivir de mantenidos por el papá y la mamá,
o mantenidos por el gobierno. Bueno, hoy en día están queriendo ser mantenidos por el gobierno. El gobierno les dé todo, les dé estudio, les dé casa, les dé comida, beneficios sin trabajar, sin trabajar. Pero eso es una maldición. Cuando los hijos actúan de esa forma, eso significa que el papá y la mamá no hicieron su trabajo correctamente. Entonces, la segunda tabla de la ley de Dios dice y habla que hay que honrar a padre y madre y responde pues a esa necesidad de cuidar la vida de familia entre un hombre y una mujer. El otro mandamiento que sigue, o sea, el sexto, habla de no matarás. Entonces aquí es otro tema muy interesante, porque la idea de la ley de Dios es proteger la vida. Las leyes de Dios, todas las leyes que están en la Biblia son para proteger la vida, porque la vida es valiosa para Dios. Dios mismo declara que si alguien toma la vida de alguien, su vida también debe perderla. ¿Por qué Dios declara eso? Porque Él ve y valora la vida de otra persona. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. El que le quita la vida a otro, su vida se hará quitada, porque la vida es valiosa. Esa es la idea correcta. Bueno, los evangélicos, nosotros los evangélicos tradicionales, no entendemos esto casi porque nos han enseñado la teología incorrecta, ¿no? Y por esa razón no concibimos que una persona que mata a otro, no, en nuestra mente no está que muera también, pero en la mente de Dios sí está. Porque cuando el que mata a otro muere, eso en la sociedad realza el valor de la vida. Realza. Por eso hoy en día es tan fácil legislar, es tan fácil hacer leyes, dictar decretos, hacer fallos en contra de la vida, sobre todo de la vida de los bebés no nacidos. Yo soy pro vida, Dios es pro vida y Dios cuida la vida desde la concepción hasta el final. ¿Cuál es el final? Bueno, cuando uno muere, ¿cómo va a morir? ¿Quién va a saber cómo va a morir? Nadie sabe, lo sabemos, pero hasta ahí, y ningún ser humano tiene derecho a quitarla. Estos días aquí en Bucaramanga ha sido un escándalo terrible porque mataron a una señorita por robarle un celular. Mataron a una señorita jovencita. Por quitarle un celular, un tipo la mata. ¿Y a qué se debe eso? A que se le da más valor a un celular que a una vida de una persona. Se le da más valor a un perro que a la vida de una persona. Se le da más valor al dinero, a una casa. Se le da más valor a las cosas materiales que a la vida de una persona. Y por esa razón, un ser humano, por un miserable dinero que le den, va y le pega un par de tiros a otra persona, solamente porque le da más valor al dinero que a la vida. Pero eso ha sido algo que se ha reproducido porque pues los padres no hemos hecho la labor que tenemos que hacer de enseñar a los hijos a honrar a Dios primero que todo, y porque de ahí emana todas las cosas. Entonces, no matarás, es un mandamiento muy importante. Y la Biblia en Génesis capítulo 9, versículo 6, Números 35, del 29 al 34, nos hablan muy claro del valor de la vida y que el que toma la vida de alguien la arrebata, su vida también debe ser arrebatada. Eso quiere decir que la pena de muerte es importante. Claro, eso debe hacerse basado en la ley de Dios y cada cosa debe hacerse de una manera bíblica. Entonces,
no matarás. No matar. No matar. ¿Por qué no matar? Porque la vida es demasiado importante. La vida es sagrada. Lo más sagrado que Dios nos da a nosotros es la vida. Y debemos cuidarla. Muy bien, el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Muy importante. ¿Por qué cree usted que Dios dice que no hay que cometer adulterio? Porque fue un caprichoso, se le antojó, porque no tenía nada más que decir. No. Una vez más, este mandamiento realza el propósito de proteger el matrimonio. El matrimonio es muy importante. Para Dios es muy importante. Para la sociedad es muy importante. Nosotros en esta sociedad tenemos que celebrar matrimonios. Tenemos que celebrar ese acto en donde el hombre y la mujer se entregan mutuamente, voluntariamente delante de Dios y el hombre para estar juntos por el resto de sus vidas, para servir a Dios. Entonces, cuando Dios dice no adulterar, no adulterar, lo que está haciendo es eso, protegiendo el matrimonio, porque lo que destruye cualquier relación de pareja es el adulterio. Cuando alguien es infiel, cuando alguien es desleal, eso trae caos en la familia, trae caos en la vida de la esposa, del esposo, trae caos en la vida de los hijos. Ustedes saben que cuando un matrimonio se separa, se divorcia, ustedes saben, la pareja sufre, el hombre sufre y la mujer sufre. Pero ¿quién sufre más? Los que sufren más son los hijos. Los hijos sufren demasiado, solamente que no tienen la capacidad, pues, de decirlo y de responder a esta situación tan complicada, tan difícil. Además, el divorcio, uno de los problemas que trae el divorcio en una sociedad, ¿sabe cuál es? La economía. La economía. Una sociedad en donde hay mucho divorcio, en donde el divorcio es como el pan diario, es una sociedad que económicamente entra en crisis, entra en pobreza, entra en ruina. Entonces Dios, cuando dice no adulterar, lo que está haciendo no solamente es protegiendo el matrimonio, sino protegiendo la economía familiar, la economía personal y la economía de una sociedad. ¿Qué le parece a usted? Si los legisladores y los abogados entendieran esto, no permitirían ni harían leyes para que el divorcio fuera tan fácil. Hoy en día el divorcio es como cambiar de camisa. Hoy me pongo una camisa roja, me aburrí con esa camisa y en una semana la cambio por una azul, la cambio por una amarilla, por una trigueña, por una blanca, en fin. Muy triste que se ha perdido el valor del matrimonio. Por eso Dios dice, y respondiendo a esta situación social, dice, no cometerás adulterio. Muy importante, ¿no? Sería muy bueno ahondar en esto. Creo que yo lo voy a hacer en la iglesia nuestra. Voy a comenzar a enseñar mandamiento por mandamiento. Voy a comenzar a enseñar sobre esto porque es demasiado importante. El mandamiento número 8 es no robarás, no robar, no robar. No robar también responde a una necesidad social, una situación puntual. Este mandamiento, a no robar, implica que el hombre tiene el derecho dado por Dios a poseer propiedad privada. Escúcheme, esto es importante. Hoy en día no se respeta la propiedad privada. Hoy en día los líderes, gobernantes y desde los niveles aún más bajos, populares, no se respeta la propiedad privada. La gente no le importa quitarle el celular, quitar una cicla, robar dinero,
invadir propiedades ajenas. La invasión de propiedades, eso no está bien. Eso es algo que ocurre mucho aquí en Latinoamérica, las invasiones. Cuando la gente invade, o llama invade, está invadiendo algo que no le pertenece. Está quitando algo a alguien. O sea, no está respetando la propiedad privada. Y si no respetas la propiedad privada de otro, tampoco van a respetar tu propiedad. Lastimosamente estamos así en esto, ¿no? Siempre están pensando en cómo quitarle el dinero que la gente se gana honradamente, el que trabaja. Hay gente que va por el camino, viene de trabajar con su dinerito, y otro tipo sale con un revólver, una pistola, y lo para y le quita su reloj, le quita su plata, le quita sus zapatos. Él ha trabajado para conseguir esto, ha trabajado para tener unos buenos zapatos, ha trabajado para tener un dinero para llevar a su casa, y un desgraciado que no respeta la propiedad privada viene y se la quita. Y aún la cosa entra en otro nivel, porque a veces no solamente se lo quita, sino que le pega un tiro, lo deja malherido, lo mata. Fuera de robar la propiedad física, está robando una propiedad sagrada que es la vida. Un personaje de esto merece la muerte, claro, vida por vida. Es lo que Dios dice en cuanto a el valor que tiene una persona. Entonces, no robar. No robar, Dios dice, no robarás, porque Él está pensando en propiedad privada, en que se respete. El 9º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué Dios dice esto? ¿A qué responde esto? Pues responde a ese hábito terrible de mentir, porque mentir es algo odioso y mentir es una abominación para Dios. Proverbios 6:16 nos habla de eso. El Proverbio 12:22 nos habla de esto. Levítico 19:11 nos habla de no mentir. Mentir es parte de esa vieja naturaleza y debemos de quitarnos ese hábito de mentir. Y el apóstol Pablo nos amonesta en cuanto a hablar y nos dice que hablemos la verdad. En Colosenses 3:9 dice, hable la verdad, no diga falso, no dé falso testimonio, deje la chismografía, deje de hablar mal de la gente, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso está en la ley, gracias a Dios, es una ley que cuando se daña la reputación de algo de alguien por decir cosas que no son correctas, eso tiene culpabilidad. Entonces, Dios dice, no hablarás falso testimonio para proteger la vida, la identidad, la reputación de otras personas. Protegernos mutuamente. La forma de protegernos mutuamente es no hablar mal de nadie, solamente hablar el bien. Y la última, el mandamiento número 10 dice, no codiciarás, no codiciar nada que pertenezca a tu prójimo. Y claro, pues para entender uno bien este principio, pues necesitamos entender lo que significa codiciar, ¿no? ¿Qué es codiciar? Es un deseo como desenfrenado que tiene una persona, un deseo de tener, de obtener algo que ni puede o que no es de él. Y esta parte es muy importante, ¿no? Porque no debemos codiciar y la única forma de contrarrestar la codicia es hacer lo que dice Dios, que estemos contentos con lo que tenemos, que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Cuando uno disfruta de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado, de lo que uno ha trabajado, uno está contento y uno no va a querer quitarle las cosas a otro, porque uno está contento, está satisfecho con el fruto de su trabajo. Cuando alguien no está contento con lo que tiene, entonces eso lo hace envidiar, desear otras cosas, desear la propiedad de otras personas. Entonces, para evitar esto,
pues uno tiene que estar contento. Estamos contentos con lo que tenemos. Bueno, el pensamiento final sería, si aplicamos los 10 mandamientos a nuestra vida, tendremos una mejor relación con Dios y con los demás. La sociedad será saludable. El gobierno tendrá leyes de beneficio común que producirán libertad interna en el individuo y libertad externa en la sociedad. Ese es el desafío, pues, que yo les doy a ustedes hoy, lunes. Este miércoles no tendremos programa para que ustedes puedan tener más tiempo con la familia, en fin, mirar un poco más a Dios. Sigan reflexionando sobre los 10 mandamientos. Ahora los puedes aplicar a tu vida, los que los ven en directo, los que los verán en diferido. El desafío es, si quieres tener la respuesta a tu vida interna y externa, aplica los 10 mandamientos y las cosas en tu vida cambiarán. Gracias por acompañarnos hoy. Nos veremos entonces el próximo lunes con la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.